Warner rechazó la oferta de Paramount, esta novela para comer pochoclo digna de Succession. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bueno, recordemos que Netflix, de hecho, publicó como que era un hecho la adquisición de Warner Bros. Por $82 mil millones. Sí, escuchaste bien, $82 mil millones. Acto seguido, Paramount, en realidad Skydance, hizo una oferta agresiva, se lo dijeron por $104 mil millones, o sea, 104 billones, y eso fue rechazado porque, según Warner, la mejor oferta, pese a la diferencia económica y a largo plazo, la que garantiza la calidad, y andás a ver qué, eso se demostrará en el futuro, es la de Netflix. Así que ya sería un hecho el comienzo de todo esto. Recordemos que va a durar más o menos un año y medio y se puede caer porque tiene que aprobarlo la Comisión de Valores de Estados Unidos, una comisión del Congreso antimonopolio y un largo etcétera. Pero al día de hoy está sucediendo.